Bienvenido, pastor. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, yo reconozco que no soy digno de estar aquí. Nosotros como simples mortales no somos dignos de llevar la palabra de Dios. Pero es un privilegio, una responsabilidad que el Señor nos da. Y para mí es muy grato estar nuevamente aquí. Gracias al Señor primero, al pastor Tony y a ustedes por la invitación. Y no me acordaba de cuánto tiempo hacía que no venía. 3 años, digo, el pastor Tony. Ahora lo estaba recordando porque veo al hijo del pastor tocando la batería. Hace 3 años atrás él tocaba así. Y ahora lo veo, ya creció y es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero lo importante es que la iglesia no solamente crezcan los muchachos en altura, sino también la iglesia pueda crecer en profundidad espiritual. Y hay iglesias que hacen sus aniversarios basados en cumplir nuestros sueños, en el campeón que hay en cada uno de nosotros, desarrolla tu potencial, cómo ser feliz en 5 pasos, en fin. Pero es sorprendente que ustedes puedan tener la campaña aniversario basados en las 5 solas de la Reforma. Hay gente que dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las 5 solas? ¿Serán 5 damas que no se casaron durante la Reforma, 5 monjas? En fin. Pero ya vamos a ver en el transcurso de estos 4 sermones, porque serán 4 sermones hoy, mañana, el domingo en la mañana y el domingo en la noche, y vamos a unir 2 solas, así que van a estar acompañadas el domingo en la mañana. Por lo pronto les invito a que tengan sus Biblias a la mano. Algunos a lo mejor sus celulares tienen sus Biblias también ahí, o iPad, todo es válido. Lo importante es que tenga la palabra de Dios allí, ¿no? Permítame leer algunos versículos de la Escritura. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, versículo 2. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Mateo 24, 35. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 35. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y el pasaje en el cual va a estar basado el mensaje de hoy: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre de Dios o el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bueno, las 5 solas, 5 solas. Ustedes saben que hay 3 principales divisiones del cristianismo en el mundo. Está el catolicismo, están los ortodoxos y están los protestantes. 3 grupos. A lo mejor usted dirá, bueno, ¿dónde encajo yo en todo eso? En el año 1517, un 31 de octubre, no era Halloween, por cierto, un monje alemán estaba clavando 95 tesis en las puertas de una catedral de Wittenberg, en Alemania, y era algo así como, las puertas de la catedral en aquel momento era algo así como la cartelera informativa que estaba en el campus de la universidad, y así la gente podía leerlo y tener discusiones sobre el tema. Ese monje, ustedes saben, fue Martín Lutero. Él no tenía idea de lo que estaba haciendo, iba a cambiar el rumbo de la historia. Yo creo que no tenía idea de que Dios estaba haciendo un gran movimiento en ese momento. Y a partir de allí hubo un cambio, una revolución, una reforma. Hay gente que dice, bueno, nosotros los bautistas venimos de la reforma. Permítame decirle que yo creo que sí y no. Nosotros los bautistas venimos de la reforma en el sentido de que apoyamos estas 5 solas. Ya vamos a ver cuáles son las 5 solas. Pero no venimos de la reforma porque nosotros venimos de más allá, desde el mismo Señor Jesucristo,
la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros, como bautistas, no permanecemos en la Iglesia Católica. Los reformadores querían permanecer en la Iglesia Católica, pero cambiarla, reformarla. Nosotros no. Nosotros no pertenecemos a la Iglesia Católica. Y la palabra protestante, como bien lo dice, era para protestar. ¿Qué protestaban? Sencillamente los abusos de una iglesia. En aquel momento la Iglesia Católica Romana, que estaba vendiendo indulgencia, estaba vendiendo el perdón de pecados. Y entonces Martín Lutero dijo, no, esto no puede ser. A partir de este momento, hoy vamos a comenzar con sola escritura, porque son 5 solas. Esas 5 solas no nacieron en la Reforma propiamente, pero eran sus principios de vida. Fue a partir del año 1900 y algo que se agruparon en las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Hoy, repito, sola escritura. Y vamos a basarnos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Mañana, solo Cristo. Y nos basaremos en Mateo 16, 13, 18. Si usted quiere puede irlo leyendo en su casa. Mateo 16, 13, 18. El domingo en la mañana, sola gracia, sola fe. Nos basaremos en Efesios 2, 1 al 10. Y la última sola, solo a Dios sea la gloria. Estaremos basados en Romanos 11, versículos 33 al 36. Y me gustaría, mis hermanos, que fuesen desafiados a amar más la palabra de Dios. Inclusive si ya son amantes de la palabra de Dios, amarla aún más. Y voy a dividir la conversación que vamos a tener hoy en 8 puntos. Ustedes dirán, bueno, ese no es un predicador bautista, porque los predicadores bautistas somos 3 puntos y conclusión y listo, ¿no? Pero yo quiero compartir 8 puntos. No sé a qué hora vamos a salir, pero bueno, 8 puntos, espero que el tiempo pueda alcanzar y por eso voy a comenzar de una vez. Primer punto, el trasfondo de sola escritura. Primer punto, el trasfondo de sola escritura. Vayamos atrás en la historia. En el año 1516, el hombre se llamaba Johann Tetzel. Johann Tetzel. Y él se hizo famoso en Alemania. ¿Saben por qué? Era un fraile dominico. Repito, muy famoso en Alemania, porque viajaba a través de toda Alemania vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran algo así como un voucher, que un papel que le entregaban a la gente para evitar sufrir las consecuencias del pecado en el purgatorio. Esa era la idea. Él se la pasaba vendiendo papeles concedidos por el Papa para que la gente, al comprar ese papel, esa indulgencia, entonces no iba a pasar tiempo en el purgatorio, o los familiares que él tenía en el purgatorio iban a salir mucho más rápido. Bueno, así como en la Edad Media la gente no entendía muy bien qué significaba eso de las indulgencias, hoy en día tampoco la gente entiende muy bien el concepto, no está muy claro. Para la persona común la indulgencia simplemente era el perdón de pecados. El perdón de pecados. Quitaba el sufrimiento del lugar llamado purgatorio. Y el purgatorio era un lugar intermedio entre la tierra, el cielo, y allí iban a parar gente que tenían unos pecados veniales. No eran pecados mortales, pero tenían que pagar y el purgatorio era destinado para eso, cierto sufrimiento. Y entonces aquí en la tierra, con la venta de indulgencias, el ser querido que había fallecido y ya estaba en el purgatorio podía salir mucho más rápido. Así que Tetzel las vendía. Además, solía decir el sólido teólogo Tetzel, una expresión que es muy famosa. Él dijo, tan pronto como la moneda suena en el cofre, sale el alma del difunto del purgatorio y se va al cielo. Es más, él decía lo siguiente, Tetzel, yo he salvado más personas con la venta de indulgencias que Pablo con todas sus predicaciones. Imagínense ustedes la barbaridad de este teólogo tan famoso, ¿no? Así que las vendía y el Papa León X recibía todo el dinero para construir lo que hoy conocemos como la Capilla de San Pedro, la Catedral de San Pedro, en Roma. ¿Y saben qué? Todavía hoy, siglo XXI, se venden indulgencias. La gente las compra para sacar a sus familiares del purgatorio y que vayan al cielo. ¿De dónde vino la idea de indulgencias? ¿De dónde salió ese concepto? Bueno, hay una autora, y yo tuve el privilegio de dar catolicismo como materia en el Instituto Bíblico, para que la gente conociera la teología católica. Y hay una autora llamada Lorraine Butner, en su libro Catolicismo Romano, ella explica muy bien de dónde salieron las indulgencias. Yo la cito textualmente, escuchen con atención. La remisión de pecados es posible porque la iglesia, oigan bien,
tiene un vasto tesoro de méritos sin usar. ¿De dónde salen esos méritos sin usar que la iglesia tiene? Fueron acumulados principalmente por los sufrimientos de Cristo, pero también por las buenas obras de María y los santos, que tienen enormes beneficios para la salvación. Eso significa que tu mérito personal es muy bajo y necesitas méritos extras para poder entonces ir al cielo, salir del purgatorio e ir al cielo. Eso es lo que está diciendo esta autora, eso es lo que dicen los católicos en este sentido de las indulgencias. Y uno se pregunta, ¿cómo llegó a pasar todo esto? ¿Cómo es posible que la gente pueda creer en este tipo de cosas? El punto de partida de la práctica de las indulgencias nació en la Edad Media con el Papa Urbano II durante las cruzadas, y él dijo, bueno, voy a dar indulgencias a todo el mundo que se aliste en las cruzadas para ir a pelear por las tierras santas contra los musulmanes. Entonces todo el mundo fue a las cruzadas y entonces comenzaron a comprar y adquirir las indulgencias. Eso realmente pasó y, repito, sigue pasando. ¿Cómo es posible que todavía suceda? ¿Cómo es posible que en aquel momento también sucedió? ¿Cómo es posible que hoy puedan suceder cosas como esas? Cosas como esas pueden suceder cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, cuando no conocemos la Biblia, cuando no conocemos la Escritura, cuando no sabemos qué es lo que dice la inspirada palabra de Dios. Por eso es que suceden estas cosas. Así de simple. Si conocemos la Biblia, podemos decir cuando escuchamos cosas como esas de las indulgencias, qué cosa tan extraña, qué cosa tan rara, qué cosa tan antibíblica. La idea de la indulgencia, la idea del purgatorio. Si conoces lo que dice Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, ¿y después qué? El juicio. No hay segundas oportunidades, dice la Biblia. No hay manera, después de morir, de salir del lugar donde te tocó ir. También dice la Biblia, sencillamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, repito, no hay segunda oportunidad de acuerdo a la Biblia. Pero la gente desconoce eso, porque en aquella época la gente no leía la Escritura, y lamentablemente hoy tampoco, sino que leen algunas otras cosas. Y en 1517, repito, Martín Lutero, un monje católico, profesor de Biblia en Alemania, un día estaba leyendo su Biblia y llegó un pasaje que fue como una bomba en su alma. Algo que le hizo reflexionar y cambiar por completo. Romanos 1:17, una cita de Habacuc que dice, el justo por la fe vivirá. Cuando él leyó eso, repito, fue como una bomba. La venta de indulgencias ciertamente no era vivir por fe, era comprar el favor de Dios con dinero, y Martín Lutero se indignó al leer aquello y al saber lo que estaba haciendo Tetzel, vendiendo indulgencias. Era un sistema de obras ciertamente contrario a las Escrituras, negando lo que dice Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lutero estaba escandalizado por las ventas de indulgencias, así que, repito, clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg para decirle a todo el mundo que las indulgencias eran algo malo. Damas y caballeros, bienvenidos entonces a la Reforma, bienvenidos a la sola Escritura. Lutero fue conminado a retractarse, a rechazar todo lo que él había creído, y su respuesta hace eco ante hoy, hasta nuestros días. Él dijo, y cito, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Somos nosotros así de valientes cuando somos confrontados con lo que dice la palabra de Dios? Así que bienvenidos a la sola Escritura. Lutero no sabía que estaba siendo de gran influencia para otro joven que apenas tenía como alrededor de 15, 18 años en ese momento, el famoso Juan Calvino. Y ya veremos algo que Juan Calvino, al entender lo que es la Biblia, él hacía. Segundo punto, el texto de sola Escritura. El texto de sola Escritura. Todo el concepto de sola Escritura fue inspirado por un solo versículo, un versículo clave en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Ese es el texto. Tercer punto, el contexto de sola escritura. El contexto de sola escritura. El autor de este pasaje, de esta carta a Timoteo, es el apóstol Pablo. Y está preso en Roma y le escribía a Timoteo, a quien había dejado en Éfeso. Y Timoteo, como un joven de 40 años aproximadamente, estaba temeroso, estaba deprimido, estaba con dudas, estaba enfrentando presiones en el ministerio. Así que Pablo trata de animar al joven pastor a través de una carta, de sus palabras. ¿Cómo lo hace? Saben, Pablo le recuerda a Timoteo que la clave, y óiganme bien todos aquellos que pasan por pruebas, por dificultades, por presiones, por dudas, la clave para permanecer firme es estar 100% anclado a la palabra inspirada de Dios. En otras palabras, solo escritura, solo la escritura, solo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los desafíos del ministerio? ¿Cuáles eran los desafíos, las presiones que estaba enfrentando a Timoteo? Permítame compartir rápidamente con ustedes tres. La primera, en 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la primera presión que estaba enfrentando el joven Timoteo. Si tú quieres creer en Jesucristo, si tú quieres creer que su palabra es inspirada por Dios, es la palabra verdadera de Dios, ¿sabes qué? Vas a sufrir persecución. De una u otra forma vas a ser perseguido. Llegará un momento en que todos aquellos que crean en la creación y no en la evolución, en que Jesucristo es el único camino, no hay otro camino, de que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, de que el matrimonio es entre hombre y mujer, de que la palabra de Dios no tiene errores, tarde o temprano vas a ser perseguido. Tarde o temprano va a suceder algo. Así que debemos estar firmes en lo que creemos. El segundo desafío, la segunda presión que sufrió Timoteo en el capítulo 3, versículo 13 de 2 Timoteo dice, escuche, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, ya sea que usted vea CNN, Fox News, Globovisión, lo que sea, o leas Panorama, es muy deprimente. Las noticias que nosotros vemos, escuchamos y leemos son deprimentes. Hoy en día, no podíamos imaginar esos años atrás, terroristas degollando personas en vivo, en videos, matando cristianos. Y el clamor de muchos, yo he escuchado a muchos cristianos orando, Señor, haz de este un mundo mejor, haz de este país un país mejor. Pero no, esa no es la oración. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? Hermanos, escúchenme. Las cosas se van a poner peor. No hemos visto nada. Las cosas van, dice aquí la palabra de Dios, de mal en peor. En lugar de mejorar, este mundo se pondrá peor. No hemos visto nada todavía y eso nos asusta, sobre todo por nuestros hijos. Hasta que llegamos al versículo 16 de 2 Timoteo. Pero el tercer desafío, la tercera presión que sufría Timoteo y por lo cual Pablo está tratando de animarlo, aparece en el capítulo 4, versículos 2 al 4, y oigan con atención, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y óiganme bien, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hace poco me sorprendió mucho un compañero de estudios en el seminario que hizo la tesis conmigo, colocaba en su muro de Facebook, Venezuela, una palabra del apóstol Guillermo Maldonado para ti. Guillermo Maldonado, una palabra, pero ¿qué necesita Venezuela? Una palabra de Guillermo Maldonado. Venezuela necesita la palabra de Dios predicada por cada uno de sus hijos. Pero bueno, hay gente que está buscando ese tipo de cosas. Cuando leo y pienso, por ejemplo, en las indulgencias, personas tomando cosas extrañas y las convierten en doctrinas, y saben, se pondrá peor, habrá una masiva confusión doctrinal. En este momento, repito, hay una masiva confusión doctrinal. Hay gente que dice, yo no quiero doctrinas, yo lo que quiero es amar a Dios. Perfecto, pero Dios te ha dejado una doctrina para poder amarlo mejor. Hay gente que dice, no me interesa la teología, lo que me interesa es vivir como cristiano. Pero la teología se trata de conocer quién es Dios, qué es su iglesia, qué es la salvación, qué es el pecado, qué pasará en los momentos finales. Si tú no conoces eso, ¿cómo puedes servir mejor a Dios?
Hace poco me llamó un hombre que estaba pasando por problemas y él me decía, yo me quiero pegar un tiro, me quiero suicidar, y lo fuimos a visitar y compartimos la palabra de Dios con él. Pero llegaron también, porque él llamó a varios pastores, y llegó otra iglesia que no voy a decir el nombre porque no les importa a ustedes eso, ¿no? Pero es una iglesia de este tipo de alabanzas, de danzas y cosas así por el estilo, y no tienen escuela dominical, no tienen otra cosa, sino alabanza. Y él decía, porque yo le ponía, bueno, tú tienes que decidir una iglesia o la otra. Y él decía, bueno, lo que pasa es que en aquella iglesia yo me emociono, hasta me da como taquicardia, pero en la iglesia de ustedes yo aprendo, he cambiado por la palabra de Dios y no sé qué decidirme. Bueno, si quieres quedarte donde te va a dar el infarto, puedes quedarte, ¿no? No hay problema, pero está la gente pensando en que las emociones es la autoridad, en lugar de pensar que la verdadera autoridad es la palabra de Dios. Gente que no sabe cuál es la verdadera doctrina. Esas son las razones del por qué Timoteo está tan desanimado en el ministerio y muchas personas también. Pero Pablo le dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15 de 2 Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, sí, Timoteo, hay persecuciones, el mundo se pone peor, hay gente enseñando lo que no debe, hay lobos disfrazados de ovejas en las iglesias, pero no te alarmes, no te desanimes, por eso sigue adelante, continúa, permanece anclado en lo que has creído desde niño, que es la palabra de Dios. Por eso lo vemos en el capítulo 1 de Timoteo, versículo 5, dice, ustedes lo conocen también, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Saben, Timoteo fue criado en la palabra de Dios por su abuela y por su madre. Ahora, padres, permítanme darles un pequeño consejo aquí. No me gusta dar consejos, pero yo creo que es necesario. A los padres, ¿están ustedes tomando el tiempo con sus hijos para leer la palabra cada día con ellos? Sentarse con ellos y enseñarles. Las abuelas aquí, que la gente dice, los abuelos somos para malcriar a los hijos. Aquí tenemos una abuela que no estaba malcriando a un hijo, sino que lo estaba enseñando en la palabra de Dios. Me imagino a la abuela, a la mamá, sentando a Timoteo desde pequeño, contándole la palabra de Dios, enseñándole acerca de lo que dice la palabra de Dios. Porque saben, con los hijos los dolores nunca terminan, hermanos. Siempre hay dolores con los hijos. Siempre uno sufre por los hijos, por el comportamiento, por las cosas que le pueden pasar en la vida. Eso no va a acabar día tras día, semanas, años, hasta que nos muramos, hasta que nos vayamos de aquí. Siempre vamos a tener dolores con nuestros hijos, pero anímense. Pablo le recuerda a Timoteo lo que su abuela y su mamá le enseñaron. Y qué bueno que tenían a un Pablo, Timoteo. Qué bueno que nosotros permitamos que gente sana en la iglesia pueda guiar a nuestros hijos, buenos pastores, buenos hermanos. Imagínense, Timoteo tenía a Pablo, nada más y nada menos. Las madres y las abuelas animan a sus hijos por la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Lo están haciendo? ¿O solamente leemos la Biblia aquí en el templo? ¿O cuando hay actividades especiales, pero no cada día, con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Saben? El versículo 15 de 2 Timoteo 3 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Estas escrituras se refieren claramente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Pero aquí le está diciendo que esas escrituras, ¿saben qué? Pueden guiarte a Jesucristo. Es decir, el Antiguo Testamento también nos guía a Jesucristo, porque el Antiguo Testamento se trata acerca de Jesús también. El Nuevo Testamento no existía y aquí le dicen, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Así que ese es el contexto, lo que está sucediendo. Cuarto punto, rápidamente, la fuente de sola escritura, la fuente de sola escritura. El versículo 16 otra vez dice, toda escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. La palabra Dios resalta, toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro viene de Dios, Él es la fuente, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Él es sabio. Punto número 5, el método de sola escritura. El método de sola escritura. El versículo 16 sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo creo que todos ustedes saben lo que significa la palabra inspirada. Teofeneustos.
teofeneustos, una sola palabra, inspirada por Dios en griego, una sola palabra, teo, Dios, neustos, soplar, respirar. Eso quiere decir que la palabra de Dios fue respirada, soplada por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es el producto del aliento de Dios. Hermanos, cada vez que usted se sienta y abre este libro, Dios está respirando sobre usted su palabra. Es la palabra viva de Dios. La valora usted, la aprecia usted, la quiere usted, la lee, la practica usted. Es Dios hablando directamente. Y hay gente que dice, Dios, háblame. Y Dios ha hablado en su palabra. Ahora, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo de respirar? Bueno, vayamos a Génesis. Génesis 2:7 es un pasaje bien interesante. Ustedes lo conocen. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre al soplar aliento de vida en la nariz de aquel hombre, el respiro de la vida. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, es decir, los ángeles, por el aliento de su boca, por el respirar de su boca. ¿Saben el universo y más allá cómo fueron creados? Dios sopló y se hizo. Otra vez, hecho. Eso es poder. Y nosotros nos preocupamos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir. No conseguimos harina, pan, no conseguimos lo otro. Preocupados por el día a día. Pero Dios es un Dios poderoso en el cual hemos creído y Él sopla y todo es hecho. Él tiene todo el poder. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tóquense el pecho del lado del corazón, tóquenselo. Escuchan el latir del corazón. ¿Saben por qué está latiendo el corazón? Porque Dios así lo ha permitido. Tu corazón late, te levantaste hoy porque Dios lo permite, por el soplo, el aliento de vida de Dios. Dios te dio la vida, pero Dios también te mantiene vivo. Y Dios creó las escrituras de la misma forma, así como hizo el universo, así como hizo los ángeles, así como nos hizo a nosotros, al ser humano, con el soplo, el aliento de su vida, también la palabra de Dios, la palabra de Dios. Como lo hizo segunda de Pedro 1, 20, 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que los escritores de la Biblia se levantaron una vez y dijeron, bueno, se me ocurrió escribir esto, voy a escribir esto. Se me ocurrió. No. El versículo 21 dice que la escritura no fue traída por voluntad humana, fue respirada por Dios. ¿Cómo lo fue? El versículo 21 dice, los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Es un misterio, es un misterio. De alguna manera misteriosa, Dios movió a estos hombres a escribir cada una de sus palabras y el mismo Señor Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán, queriendo decir que toda la escritura, incluso, ¿saben? La J era la 10ª palabra en hebreo, el yoda, o yod, una de las letras más pequeñas. Y la tilde en el hebreo, no sé si usted ha visto unas letras en hebreo, se parecen mucho. La única forma de diferenciarlas es con una pequeña marca. Y Jesús está diciendo, no solamente las oraciones allí, no solamente los libros, también cada letra, cada marca es inspirada, es respirada por Dios. Y Dios utilizó escritores, sus propias personalidades, sus propios vocabularios, sus propias instrucciones personales para respirar, para darnos su palabra. Punto número 6. El ámbito de sola escritura. El ámbito de sola escritura. Mira la primera palabra del versículo 16. Dice, toda la escritura. Sabemos que se refiere aquí, repito, a los 39 libros del Antiguo Testamento. Toda la escritura, todavía el Nuevo Testamento no llegaba. Y hay palabras, sabemos que el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento como escritura. No los voy a citar todos por cuestión de tiempo, pero les dejo algunas citas. Romanos 4:3, refiriéndose al Antiguo Testamento como escritura. Romanos 4:3, Juan 13, 17 y 18. Romanos 10:11 se refieren al Antiguo Testamento. Aquí la pregunta, bueno, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Repito, el Nuevo Testamento no estaba allí, pero era inspirado porque aquí dice toda la escritura refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora, permítame darles un ejemplo.
¿Cuántos tienen gatos aquí? ¿Quién tiene gatos aquí? Levante su mano. ¿Quién tiene gatos? Parece que a nadie le gustan los gatos aquí. Bueno, ¿quién tiene perros aquí? Levante su mano. Bueno, la mayoría le gustan los perros. ¿Quién tiene pistolas aquí? Levante su mano. Gracias a Dios que no vienen a las reuniones de iglesias armados. Qué bueno, pero no. Vayamos a los gatos. Si yo digo lo siguiente, todos los gatos ronronean. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que solamente los gatos hasta el día de hoy es que 3 de julio del 2015, hasta hoy solo los gatos ronronean. No estoy diciendo que los gatos del pasado, los gatos de hoy y los gatos del futuro ronronean, porque es la naturaleza de los gatos. Así es con la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra implica cualquier palabra soplada por el aliento de Dios. El Antiguo Testamento y el que ahora estaba empezando a formarse con el tiempo del apóstol Pablo. Es más, repito, los mismos escritores del Nuevo Testamento reconocieron algunos escritos del Nuevo Testamento como palabra inspirada. Por ejemplo, Pedro. Permítame citarle, 2 de Pedro 3:15 y 16. 2 de Pedro 3:15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, fíjense lo que dice Pedro de los escritos de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro está diciendo, hermanos, miren, Pedro está diciendo esto. ¿Han leído ustedes a Pablo? ¡Wow! ¡Qué teología tan profunda! Ese Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Porque me imagino que usted ha leído a Pablo en la Biblia y hay cosas que no entiende. Porque Pablo empieza a hablar de una cosa aquí, lo deja por allá y empieza a hablar de otra cosa y al final retoma lo que está hablando aquí. Y uno queda, bueno, ¿qué quiere decir Pablo? Pero usted no es el único. Pedro dice, yo no entiendo muchas veces a Pablo, es muy difícil. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Incluso eso es palabra inspirada de Dios. ¿Qué aprendemos? Este libro que tengo aquí, que usted tiene allí, es soplado, es inspirado por Dios. Repito, cada vez que usted lo abre, Dios está respirando su aliento ante ti. Es un aliento fresco para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Séptimo punto. El efecto de sola escritura. El efecto de sola escritura. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. ¿Saben? La utilidad de las escrituras la vemos en el versículo 15. El versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿No es increíble? ¿No es increíble? Un libro dice que es útil para tantas cosas. Pero hay gente, incluso cristianos, que prefieren leer a Pablo Coelho o Derek Chopra. Algunos dirán, bueno, ¿quiénes son esos? Hay gente aquí que los conoce. Libros de autoayuda. ¡Ay, qué bueno escribe ese hermano! Hasta le dicen, hermano Coelho. No. Autoayuda. Cuando la Biblia nos dice que nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, somos incapaces, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero este libro no es de autoayuda, es Cristo ayuda. Porque Él nos ayuda a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este libro apunta a una sola persona, a Jesucristo. Y Él es el único que puede enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. 4 cosas que hace la palabra de Dios, que ese es el efecto. Primero, enseñar. Es sorprendente que la palabra de Dios nos enseña. No existe área en la vida la cual la Biblia no provea la sabiduría de Dios. La Biblia nos plantea los pensamientos de Dios concernientes a preguntas que nosotros nos hacemos. Las preguntas que el ser humano se hace, la Biblia las responde. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay un Dios? ¿Y cómo es Él? ¿Cómo puedo conocer a ese Dios? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué hay después de la muerte? Son preguntas que se hace el ser humano, que la Biblia solamente responde. ¿Cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué me depara el futuro? En lugar de preguntarle a Hermes el iluminado o a llamar aquí a Walter Mercado, yo no sé si eres hombre o mujer, pero dime lo que va a pasar en el futuro. No, la palabra de Dios nos dice
qué es lo que nos depara el futuro. Pero ¿saben? Existen principios en la Biblia concernientes a asuntos prácticos en la vida. La Biblia responde, ¿cómo me relaciono mejor con mi pareja? La Biblia responde, ¿cómo me relaciono mejor con otros? ¿Cómo puedo criar mejor a mis hijos? ¿Cómo administro mejor mi tiempo y mis recursos? ¿Cómo tomo decisiones más sabias? ¿Cómo controlo mis emociones como la ira, la angustia? Eso lo responde la Escritura. Por eso la Biblia dice, ella es útil para enseñar. Pero también dice redarguir. Esa palabra tiene una connotación jurídica. Significa que un abogado convence al juez de la culpabilidad del acusado. También redarguir es como si usted agarra un puñal, un cuchillo y se lo clava y empieza a moverlo allí adentro. ¿Qué quiere decir eso? Va a revolver todo allí. La palabra de Dios, redarguye, significa que nos dice que somos culpables, somos pecadores. Eso de que somos buenos, incluso cuando nos morimos, que la gente dice, ay, qué bueno era. No, la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno, todos somos pecadores. Jeremías dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nosotros no lo conocemos, nosotros somos capaces de hacer cosas inimaginables. Podemos ser como Pedro y decirle, Señor, yo siempre voy a servirte, pero al momento de la presión negamos, no lo conozco, y con malas palabras, porque Pedro maldijo y dijo muchas malas palabras para decir, yo no estuve con Jesucristo. Así que la Biblia nos muestra cuán pecadores somos. Y todos necesitamos ser convencidos. ¿Saben por qué? Porque nos gusta justificarnos mucho. Nosotros decimos, bueno, yo no quería desear a esa mujer en mi corazón, pero ella se viste de una forma muy provocativa. Bueno, yo no quería pelear con mi esposa, pero ella me saca de las casillas. Tenemos esa pequeña palabra, pero siempre. Nunca reconocemos nuestro pecado. Y necesitamos ser convencidos. ¿Saben? Hay una historia de un niño que le gustaba mucho el chocolate, la bebida, y ya había bebido mucho, y la madre le dice, voy a salir y no quiero que tomes más chocolate porque ya tomaste lo suficiente. Cuando la madre regresa, ve al niño y le dice, tomaste chocolate, y el niño le dice, no, y bajaba la mirada porque obviamente lo había hecho. Le dijo por segunda vez, tomaste chocolate, y el niño bajó más la mirada. No, le dijo el niño, y le dijo una tercera vez, tomaste chocolate, hasta que bajó la mirada y se vio todo el pecho lleno de chocolate. No podemos engañar a Dios tampoco, ¿saben? Así es como nosotros leemos la Biblia, ¿saben? Cuando el pastor o el predicador dice algo, decimos, eso le aplica a mi esposa, eso le cae al vecino, eso le cae al hermanito tal. Pero un segundo punto decimos, bueno, ojalá yo quisiera que mi esposa y mis hijos escucharan esto. Pero lo más sensato es decir, esto es para mí. Necesito cambiar, Señor, necesito que me cambies, necesito que transformes mi vida. Pero la Biblia no solamente nos muestra nuestro pecado. Aquí dice que también la Biblia corrige. No solamente señala la falta, no nos deja así, Dios no es tan malo, Dios sencillamente nos corrige y nos dice que podemos cambiar. Cuando somos conscientes del pecado, la Biblia dice cómo confesarlo y dejarlo. Cuando hemos herido a alguien, la Biblia dice cómo pedir perdón y restaurar heridas. Cuando se trata de vencer hábitos dañinos, la Biblia nos dice cómo vencer esos hábitos dañinos, pero también dice instruir en justicia. Y esa palabra instruir, la Biblia otra vez habla de progresar. Instruir es lo que hace un padre con su hijo desde pequeño. ¿Saben? Cuando la Biblia dice, Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido, esa palabra niñez en el idioma original significa desde que estabas en el vientre de tu mamá. ¿Usted se imagina la madre estimulando al pequeño Timoteo en el vientre, enseñándole acerca de la palabra de Dios? Y llegó a ser un pastor, Timoteo. ¿Saben? Eso es lo que hace un padre con su hijo, le enseña, le instruye. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el resultado? Madurez. La palabra de Dios nos hace maduros. Cuando dice perfectos, sencillamente es maduros, adecuados. ¿Cuántos cristianos inmaduros hay en la iglesia? Que se molestan por cualquier cosa, que toman reacciones infantiles, inmaduros. Pero la palabra, si usted la ha leído, le va a dar madurez. No hay madurez fuera de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Pero también nos habla del servicio.
La Biblia te va a dar herramientas para ayudar a otros, te dará los recursos para impartir la verdad. Yo recuerdo en mi vida, huyéndole siempre al Evangelio, huyéndole siempre al Señor. Llegó un momento, mi madre creyó, mi padre creyó, y cada día, me leía la Biblia mi madre, me decía, léeme este versículo, yo quiero que escuches, me invitaba a la iglesia. Llegó un momento en una campaña con don Germán Núñez, y él predicó sobre Juan 3:16. Yo nunca había escuchado Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese momento creí, y eso cambió mi corazón. Yo antes era un muchacho de pelo largo, enrollado, aquí al final, vestía de esa forma irreverente. Y ¿saben qué? Hoy en día pelo corto, uso corbata, así que cuando el Señor nos llama, es peligroso, puede convertirnos en predicadores, hermanos, en pastores. Claro, no quiere decir que si usted no es pastor, Dios no lo va a usar. Dios lo va a usar donde esté, en tu universidad, en tu trabajo. Pero lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos va a capacitar para toda buena obra. Y en último lugar, el octavo punto. A la gente le gusta mucho cuando el predicador dice eso, en último lugar. Octavo punto, el costo de sola escritura. El costo de sola escritura. ¿Sabes? Si tú crees esto, de que la palabra de Dios es inspirada, de que no hay error en ella, vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido. Lo fue Pablo, lo fue Timoteo, lo fue el Señor Jesucristo. Permítame darte un ejemplo. En el tiempo de la Reforma, en el año 1559, un miembro del partido de los libertinos, así se llamaba, los libertinos, imagínense el nombre, Berthelier, fue excomulgado por licencioso, pero él se jactaba de que él tomaba la cena del Señor, no importa cómo llevaba su vida, llena de pecado, y él iba a tomar la cena del Señor. Cuando Juan Calvino supo esto, él no lo permitió, porque él decía, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, 27 y 28, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice Pablo. Entonces, cuando llegó aquel hombre, armado hasta los dientes, con hombres armados también, porque él quería tomar la cena, imagínense el espíritu que llevaba para tomar la cena, armado entró al templo, se apareció en la iglesia dispuesto a pelear, y Calvino descendió del púlpito, se interpuso entre la turba y la mesa de la comunión y dijo lo siguiente: pueden quebrar estas manos, pueden cortar estos brazos, pueden tomar mi vida, mi sangre es de ustedes, pueden derramarla, pero nunca me forzarán a dar las cosas santas al profano y deshonrar la mesa de mi Dios. Y los libertinos no tuvieron más remedio que irse. Si tú crees que este libro es inspirado por Dios, vas a sufrir persecución. Y fíjense, hoy en día con aquello de, no lo voy a llamar matrimonio, porque eso no es matrimonio, la unión de personas del mismo sexo. Hay cristianos jalándose de los cabellos, rasgándose las vestiduras, pero ¿qué esperaban? Gente que no cree en la palabra de Dios, ¿cómo creen ustedes que van a actuar? ¿Qué esperábamos? No podemos pretender que gente que no cree en la Biblia, gente que no cree en Cristo, vaya a comportarse igual que nosotros. No podemos esperar eso. Pero debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído y predicarlo. Y quiero cerrar con anécdotas de un hombre como Juan Calvino, que creyó que este libro realmente era inspirado. Calvino vivió 25 años, estuvo 25 años en Ginebra. Él nació en el 1509 y la gente lo consideraba una máquina de predicación, una máquina de predicar. Porque si crees que la palabra de Dios es inspirada, lo único que te queda es predicarla, cada palabra. Y él llegó a predicar 4,000 sermones, 4,000 sermones. ¿Y saben qué? Sin notas. ¿Y saben qué? Del hebreo y del griego directamente, sin notas. Predicación expositiva, comenzaba desde el capítulo 1, versículo 1, y de allí sacaba muchos sermones y seguía el versículo 2, versículo 3, hasta que terminaba todo el libro. Él nunca predicó sermones temáticos,
Siempre es positivo. Él creía, repito, que la palabra de Dios es inspirada. Permítame decirle algunas cosas que realmente me impresionan. En el libro de Gálatas, predicó 43 sermones. Las cartas de Pablo a Tesalónica, 46 sermones. De Éfeso, 48 sermones. En el libro de los Hechos, 189 sermones. Génesis, 123 sermones. Del libro de Job, 159 sermones. Ezequiel, 174 sermones. Corintios, 186 sermones. Y Deuteronomio, 200 sermones. Isaías, 353 sermones. ¿Cómo es posible? Porque a veces nosotros los predicadores nos cuesta sacar 2 o 3 sermones de un libro, pero este hombre predicaba. ¿Cómo es posible? Solo el que cree que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios puede hacerlo. Y saben, en 1538 él fue expulsado de Ginebra y tardó 3 años desterrado. Regresó, y cuando regresa a la iglesia, exactamente en el capítulo, exactamente en el versículo que había dejado 3 años atrás, retomó la predicación. Y saben, este hombre era un hombre de una salud precaria. Él sufría de migrañas, de asma. Él perdió 3 hijos, murieron 3 hijos al nacer. 9 años después de perder su tercer hijo, murió su esposa. Él sufría de hemorragia en los pulmones, de artritis, de piedra en los riñones. No podía caminar al templo, tuvieron que llevarlo para predicar en sillas. Y cuando el médico dijo, ya no puede salir, él en su habitación llamó a la iglesia para que fueran y allí les predicó desde su cama en la enfermedad. Y nosotros, cuando nos da una gripe, decimos, no puedo ir a la iglesia, no puedo reunirme, no puedo hablar de Dios. Solamente aquel que cree que la Escritura, cada palabra es inspirada por Dios. ¿Lo crees tú? ¿Vives por la sola Escritura o necesitas que otros te digan lo que quieren, lo que creen? Eso hacía la Iglesia Católica Romana en aquel momento, no solamente vender indulgencias, sino también tener un magisterio que interpretaba la Biblia y no permitía que la gente leyese la Escritura. Pero ¿saben lo que es lamentable hoy en día? Hay muchos pastores que también lo hacen. Porque dicen, no, esto es demasiado profundo para la iglesia, esto es demasiado difícil que ellos entiendan, esto los va a confundir, pero eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que enseñar toda la Escritura. ¿Valoras tú este libro? ¿Consideras tú este libro? ¿Aprecias tú este libro? ¿Está en tu casa como un amuleto o está en tu casa como la guía, la palabra, el aliento de Dios que guía a toda la familia? ¿Qué estamos haciendo con este libro? ¿Qué estamos haciendo? Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, no tenemos palabras para agradecerte tanta consideración de tu parte, porque nos has dejado este libro, tu palabra, que viene de tus labios, de tu aliento, para nosotros, pecadores. Perdónanos, Señor, si no la hemos leído con entusiasmo. Perdónanos, Señor, si ha pasado días y no la abrimos. Perdónanos, Señor, si leemos solamente lo que nos conviene, lo que nos gusta. Perdónanos, Señor, si nosotros no la vivimos. Perdónanos, Señor, si solamente hemos acumulado información, memorizado versículos, pero no lo hemos llevado a nuestra vida diaria. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos preferido la interpretación de otros, lo que dicen otros, en lugar de lo que dices tú en tu palabra. Ayúdanos hoy a valorarla, a amarla, a vivirla y a tenerla como un especial tesoro que escudriñamos cada día. Porque tu palabra dice, bienaventurado todo aquel que medita de día y de noche en ella. Bendito seas. Y te pido por cada persona aquí presente que pueda volverse a las Escrituras, que pueda volverse a tu palabra
y encontrar allí la revelación de tu persona, de tu carácter, de tu amor y todo lo que tú tienes para cada uno de los que te buscan y te aman. En el nombre de Jesús. Amén.